tanto presenciales como virtuales, porque ahora todavía que es bueno esta herramienta que tenemos hoy todavía de poder comunicarnos, ¿no? Bien, hoy el tema que me ha tocado, es decir, que en el acuerdo entre misioneros y misioneras, pues se decidió que yo ya diera el tema sobre el Evangelio. Y vamos a hablar, y seguimos con lo que es la doctrina de nuestro padre fundador, ¿no? Lo que es la doctrina idente. Entonces, esta es la tercera, diríamos así, conferencia de las dos anteriores que hemos hablado sobre la oración también y sobre la Eucaristía, lo que habíamos hablado estos dos temas anteriores. Hoy hablaremos en esta tercera conferencia sobre el Evangelio. La doctrina de nuestro padre fundador, Fernando Rielo, como sabéis, se asienta en un modelo, que él lo llama así, modelo metafísico genético. Y él distingue lo genético, o sea, cuando estamos hablando genético, el concepto genético tiene que ver con lo que es el gen, ¿no? Digamos, biológico, pero en este caso estamos hablando del tema para que entenderlo. Y esto lo distingue en el sentido somático, que el somático es la parte, digamos, del cuerpo o biológico, y también en el campo psicológico o moral, y también en el sentido espiritual, que él lo llama ontológico. Ontológico ya entramos en el campo, como él lo define, de la metafísica, que logra explicar la realidad a partir de su concepción genética, que lo llama él, es un modelo, concepción genética del principio de relación. Que vamos a ir poco a poco estos términos, estos conceptos, para muchos es algo muy nuevo y esto tenemos que ir poco a poco, digamos, expresándolo para entender lo que Fernando Rielo deja como lo que es su pensamiento. Porque si vamos concretamente a bajar su concepto, primero, que ya no va a ser lo mismo. Entonces, iremos explicando poco a poco estos términos para que vayamos, es el significado, porque el aprendizaje, como todos sabemos, el aprendizaje, pues, es importante el significado, si no, no aprendemos. Pero sí hay que ir expresando conceptos que nos vayan ayudando en su momento, ir explicando cuál es su modelo, porque en su día pensamos, y además hoy en día, como todos sabéis, ya Fernando Rielo, pues digamos, está dentro de un estudio todo su pensamiento, y en cualquier momento pues va a ser ya conocido a nivel como cualquier otro pensador. De hecho, ya en muchos lugares tenemos cátedras, hay cátedras en universidades de su pensamiento, pero todavía no es a nivel, digamos, mundial, pero poco a poco se lo va a ir conociendo. Por lo tanto, hago esta aclaración porque voy a tocar conceptos y voy a hablar de él, no voy a hablar y algunas cosas concretamente del Evangelio, para una cosa llegar a la aplicación, porque vamos a hablar del Evangelio, pero ¿por qué el Evangelio tiene una aplicación en nuestra vida? No solamente es el Evangelio como un concepto de comprensión, sino cómo eso lo tenemos que nosotros vivir, que es lo más importante. Entonces, teniendo esto claro, voy a seguir expresando y voy intentando explicar y luego conceptos que luego podemos ir preguntando. También Fernando Rielo se aproxima a algo importante. Él tiene una obra que es, digamos, de la antropología
para ir definiendo lo que es el ser humano. Antropología, concepción mística antropológica del hombre, ¿no? Y indudablemente, para seguir con este tema, este modelo metafísico, genético, que concibe al ser humano en perspectiva de una antropología trascendente, o sea, es decir, trascendente en la persona, digamos, por la presencia, que es lo que él dice, la presencia del acto absoluto de Dios en el momento de nuestra concepción. ¿Qué ocurre? No somos seres cerrados, sino seres abiertos, a la trascendencia, ¿no? Y cuando decimos a la trascendencia, hay filósofos que hablan concretamente de que es un ser cerrado que no tiene la capacidad de remontar lo que es lo espiritual. Entonces, Fernando, desde su concepción de lo que decimos de su concepción genética del principio de relación y hablando de su modelo metafísico, define así al hombre, ¿no? Es decir, que la persona es un ser místico. O sea, él dice que somos un ser místico. En otras palabras, que el ser humano tiene una dimensión espiritual en la que reside una impronta divina, lo que le otorga un conjunto de capacidades positivas, enriquecedoras y genéticas, sin vulnerar su libre albedrío. O sea, la libertad. De este modo, Fernando Rielo propone que el hombre, esto es una cosa que él define, nos define al hombre, que es un espíritu psicosomatizado con la divina presencia constitutiva. Entonces, es un espíritu psicosomatizado. Vamos a ir explicando. Tenemos, si podemos ponerlo, Raúl, esa imagen que nos pueda ayudar para ir explicando este sentido de lo que Fernando Rielo nos habla. ¿Veis? Tenemos un cuerpo, todo es el soma, un alma o psicología o psiquis y un espíritu. Son tres realidades, ¿no? Tres realidades. Entonces, él define que somos un espíritu psicosomatizado en una unidad perfecta. Y esas tres realidades que somos nosotros, están abiertas. Es decir, no es que están en estanco cerrada, el espíritu se comunica perfectamente con el alma o la psicología, y también el alma o psicología se comunica con el cuerpo, con el soma, y viceversa igual. Por eso tenemos las enfermedades, todo este tipo animal psicológico, los temas que estamos afectados. Todos sabemos que venimos afectados por el pecado original. Entonces, partiendo de esto, vamos a ir siguiendo un poco para que veamos que el Evangelio, bajo los conceptos que vamos a dar un poco, que es una introducción lo que hago y luego definiciones de Evangelio de lo que Fernando Rielo nos da, a una cosa, la aplicación, cómo nosotros podemos aplicar ese Evangelio a nuestras vidas. De hecho, nosotros el Evangelio lo leemos y lo aplicamos, pero hay unas condiciones que pone Fernando. Dice, en los temas que hemos reflexionado sobre la oración, como fue la primera conferencia, y la Eucaristía, y hoy el Evangelio, no se podrá entender sino bajo esta mirada antropológica que concibe Fernando Riel. Él define a la persona, como hemos dicho, un espíritu psicosomatizado. Bien, permitidme decirme que habéis oído muchas veces cuando defino la persona, hay muchos autores, la filosofía, que definen al ser humano en distintas formas. Por ejemplo, uno de ellos es que es un ser
digamos, lingüístico, porque esto, Wittgenstein, que es un filósofo inglés, pues define al ser humano como hablante. ¿Por qué? Porque el perro no habla, nosotros sí. Entonces lo hace por deducción, ¿cierto? Entonces, nosotros somos hablantes, claro que hablamos, pero somos más que eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que la persona está formada por un cuerpo o soma, una psicología o alma y un espíritu. Son tres realidades que tenemos. Esta realidad la encontramos revelada en el Antiguo Testamento, o sea, que decir, no es algo que es simplemente un concepto o un constructo racional, como podemos decir que hay Santo Tomás, pues habla de que somos una sustancia ciertamente racional, lo que pensamos. Aquí estamos hablando de que lo está sacando el fundador esto desde el concepto revelado. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Es de ahí que nuestra naturaleza no solo sea humana, sino también deitática. ¿Os acordáis que hablaba la semana pasada nuestra hermana Jessica el sentido de que éramos deitáticos, la deidad? Esa deidad es el espíritu que Dios crea a nivel, y lo ponemos a nivel ya más elevado, ontológicamente, que es la mística, que es cuando el hombre, o sea, se produce la fecundación, Dios crea ciertamente el espíritu para ese ser nuevo que viene, lo cual deja ya en él ese espíritu que es lo que estamos hablando de ser deitático, ¿no? Que clama, desde ahí podemos decir que clama Abba Padre, o sea, es decir, nosotros nos sentimos como hijos ya. Somos hijos, Nando Rielo lo define, somos hijos por gracia desde el primer instante de nuestra concepción. Por esta condición de ser hijos de Dios por gracia desde el primer instante de nuestra concepción y por el sacramento del bautismo que hemos recibido, la gracia santificante, nuestra naturaleza antropológica, lo que estamos constituidos, está preparada para acometer este llamado a lo que muchas veces nos hemos o no lo hemos entendido o de alguna manera no lo hemos aceptado intelectualmente, a ser llamados, a ser no llamados, sino a vivir la santidad. Es decir, sin eso sería difícil entender por qué nosotros estamos llamados a ser santos, lo que dice Fernando. Pues quien nos define y nos constituye es Dios mismo. O sea, Dios nos ha dado la capacidad genética, que lo llama así, para que nosotros podamos, por su divina presencia constitutiva, desde el primer instante de nuestra concepción, o sea, es decir, desde ese primer instante que somos concebidos, Él nos da ya la capacidad para luego, cuando se nos pide ser santos, pues estamos abiertos, somos seres abiertos y que nos comunicamos porque Él nos ha dado la capacidad para hacerlo. Luego está la libertad de cada uno. Fernando Rielo nos viene a decir que el hombre, al poseer esta doble naturaleza humana y deitática, y a través de esta se va a comunicar al hombre, no sin la dura condición de sus sentidos. O sea, Dios nos va a comunicar a través del Espíritu Santo, incluso habla Fernando, de que el conocimiento viene a través del Espíritu Santo, no sin la dura condición de nuestros sentidos, nuestra razón, nuestra voluntad, nuestra unión. Pero es el que nos da la información. Fernando Rielo nos viene a decir, confirmando lo que la Lumen Gentium en su capítulo 40 y ratificado por la revelación en Mateo 5:48, ser perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial.
Eso es lo que nos quiere decir. Este llamado exige por parte nuestra acogerla, acogerla con toda prontitud y poner en práctica. Ahora bien, todos somos llamados, esto es importante, pero no todos estamos prestos a oír. Todo lo contrario, algunos cerramos nuestros oídos, o sea, nos hacemos los sordos. Es decir, todos somos llamados, todos los bautizados, dice la Lumen Gentium, están llamados a la santidad. Este llamado, unos lo aceptan, otros no, y otros se hacen, como diríamos, los sordos. En la espiritualidad de Fernando Rielo nos encontramos con la triada del fundamento de esta llamada, la oración. Habla de la oración, la Eucaristía y el Evangelio. O sea que los tres temas que hemos estado hablando, con hoy el Evangelio, son los que de alguna manera, de esta forma, sin este alimento a manera de viático diario, como sería la Eucaristía, sería la oración y también la palabra, sería difícil llegar a vivir este llamado. Es muy difícil seguir este itinerario, como nos dice, que nos fija el Evangelio en este llamado de ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, hay un llamado y ese llamado que se nos hace tiene una disciplina, es lo que nos está poniendo, ¿no? Si me refiero a la lectura del Evangelio, pues eso diríamos, tenemos que hacerlo de una manera ya, como diríamos, no de un día, como muchas veces la lectura del Evangelio, como lo voy a expresar luego, yo la hago cuando tengo una necesidad, sea de dolor, de contradicción, de gozo, y me voy al Evangelio, en este caso, y a encontrar aquella palabra que me dé el consuelo, ahogo mis penas, ahogo todo, y lo dejo ahí, y después un mes más, hasta que me viene otra vez esta necesidad, ¿no?, provocada por un sentimiento de dolor o contradicción. Vamos a ver entonces qué significa la palabra del Evangelio en latín. La palabra proviene del latín evangelio, que significa evangelium. Evangelium. Esta a su vez procede del griego, que dice que es evangelion, que está compuesta por dos vocablos, que significa bien y también mensajero. Entonces, la palabra es la buena noticia. Todos sabemos que el Evangelio, pues es la buena noticia. Esa es la palabra, ¿no? La buena noticia. Cada vez que yo voy al Evangelio, voy a recibir la buena noticia. Cuando la escuchamos, recibimos la buena noticia. Entonces hay que distinguir en la Biblia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Mesías, que es Cristo. Y el Nuevo Testamento es con la venida de Cristo, la culminación de la revelación, cuya esencia se encuentra en el Evangelio. O sea, la revelación. O sea, el primero, todo el Nuevo Testamento, ya sabemos que nos va a hablar de la venida de Jesús, y luego ya en el Nuevo Testamento es la culminación, la revelación. Se revela en Cristo, pues esa esencia. Entonces el significado Biblia viene del libro, todos sabemos. Biblia viene del libro. De hecho, es un pueblo en Palestina, en la que se llamaba Biblio, el pueblecito es, y significa en latín libro. Entonces la Biblia, por lo tanto, es un conjunto de libros judíos y cristianos que se creen inspirados por Dios. La Biblia entonces tiene dos pisos. Todos sabemos que se divide en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el primer piso, como yo explicaba ayer a los niños que estaban aquí en catequesis, que lo entendieron perfectamente, como les puse estas dos divisiones, primer piso y segundo piso, pues que entendieron bien que el primer piso, que es el Antiguo Testamento, tiene 46 libros, y el segundo piso
tiene 27. En total son 73 libros. Y los niños, vamos, salieron que todos sabían matemáticas, les puse a todos un 7. Fue simpático. Bueno, el Nuevo Testamento, al que comúnmente decimos el Evangelio, trata sobre la historia que hemos dicho de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo, contenida en los 4 relatos que llevan el nombre de los 4 evangelios y que componen el primer libro canónico del Nuevo Testamento. Libro canónico, o sea, es decir, que está reconocido canónicamente por la Iglesia. Y esto es una definición de la Real Academia Española, para que veamos dónde es esto. Entonces, el Evangelio, diría, dice Fernando Rielo, es un libro de actualidad donde existen muchos víveres, o sea, muchos temas dignos de ser vividos, porque efectivamente modifican las características del vivir personal y colectivo. Es un libro cuyo tema, cuyo contenido, su sentido íntimo, su sentido moral, es fundamentalmente para nosotros los cristianos. O sea, yo creo que esto es algo que de alguna manera, me permitidme remontarme a un siglo, 2 siglos, digamos así, leer la Biblia era pecado, ¿no? Eso era en su momento. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? El Evangelio tendría que ser el pan nuestro de cada día. Leer es el pan nuestro de cada día, es nuestro alimento. Es a donde nosotros encontramos nuestra esencia, porque al final es así, nuestra esencia. Entonces, el Evangelio, también dice el fundador, es el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde encontramos todo, que con sujeto en el verbo, o sea, en Cristo, describe con autoridad penal la ciencia ética. O sea, nosotros, si nos ponemos delante del Evangelio, reflejaríamos nuestra vida ética, si se adecua perfectamente a lo que se está expresando ahí. El Evangelio no solo es para los creyentes, dice nuestro padre fundador, sino además para el pensar humano. Esto es una cosa de un sentido ecuménico. El Evangelio es un sentido ecuménico, no solamente es para los cristianos. De hecho, ya sabemos cuando habla Cristo, ¿no? Que no solamente pues somos nosotros un rebaño, sino que hay otro rebaño al que tiene que ir y formar un solo rebaño. Lo cual significa que el Evangelio es ecuménico, sirve para dialogar con otras religiones. Y él dice, si sirve de esta metafísica por él enseñara una filosofía de la cultura que, escrita en común por Cristo y el suceder de las generaciones humanas, lega a la historia un patrimonio cultural provisto de un origen y un fin. Es decir, que nosotros nos encontramos con algo que en nuestras manos pues siempre nos han hablado del libro, como decían los niños ayer, muy bien, y todos sabemos que la Biblia es palabra de Dios. Eso es cierto. Pero ya hemos visto en lo que se nos dice, que el Nuevo Testamento es, pues, la venida de Cristo, la revelación, se nos revela. Hay muchos hermanos y hermanas que recurren al Evangelio de una forma apresurada, buscando aquella frase o aquel bálsamo que le alivie el dolor o también calmar su sed o ahogar también sus penas, y abren el Evangelio y por supuesto encuentran aquello que les calme. Pero eso podríamos decir que ese acto, si no es continuo, el efecto del consuelo, esa manera de una anestesia que pasada su acción vuelve el dolor. Creo que queda claro, ¿no? O sea, muchas veces se oye que vamos al Evangelio, abrimos el Nuevo Testamento o el Antiguo, ¿y qué pasa?
encontramos aquella, digamos, medicina para lo que necesitamos en ese momento. Y es lógico, porque es la palabra de Dios. Cuando decimos, es que he encontrado, pero que es lógico, porque es la palabra de Dios. Y Dios me va a dar eso. Pero es simplemente, ¿qué ocurre con eso? Que si nosotros nos quedamos en ello, nada más que sirve, nos quita, como digo, nos anestesia ese momento, el dolor, pero pasada la acción de la anestesia, volvemos al mismo problema. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en ello. Por eso el Evangelio, esa manera de un antídoto, que en la medida que bebo de él y lo voy encarnando, mi vida se va transfigurando hasta llegar a ser otro Evangelio. Y parafraseando a San Pablo, es lo que dice él, ya no vivo en mí, sino en Cristo. Por lo tanto, claro que tengo que ir, si solamente es un día, no pasa nada, ¿no? No seamos tampoco, no quiero decir eso, sino lo que estamos diciendo es que tiene que ser de una forma continua. Diríamos también que es un libro olvidado, se recurre a otras fuentes. Nosotros los católicos apostólicos, yo voy a decir romanos porque esto puede ser interpretado de otra forma, si digo lo que siempre digo, vamos a, digamos, recurrimos a otras fuentes para recurrir y resolver nuestros problemas psicológicos, de fe o éticos, pero no recurrimos al Evangelio. Por eso decíamos hace un momento que es olvidado. Olvidado en este sentido, claro que existe, pero no recurrimos a él. Por lo tanto, la temática del cristiano o el cristianismo como temática se encuentra en grado de crisis. Claro, hoy nos hemos dado cuenta que incluso toda esta crisis que hemos vivido y que ahora que hemos tenido que recurrir nuevamente al Evangelio. Hemos estado hablando muchas cosas muy bonitas en prédicas, hemos hablado de sociología, hemos hablado cosas de psicología maravillosas en ese campo, pero no en la esencia en la cual pues es la Iglesia la que tiene que llevar, transmitir el Evangelio. Esa es su esencia, lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es un vivir para esta gente. No encuentran nada digno de mención, por lo cual él los pueda cambiar de ser. O sea, hay personas que, ¿para qué yo voy a ir al Evangelio para mí no tiene ningún sentido. Me voy a otras fuentes que ciertamente me puedan ayudar. Pero es lo que volvemos a decir. Es una anestesia, quedo anestesiado, pasa la acción, porque ciertamente esa palabra que yo he recibido no es una palabra que me transforme y me sane aquello que realmente es mi herida, ¿no? O mi problema en ese momento. El Evangelio es el testamento en el que Cristo dejó testimonio de que la misión de su vida, de su santidad y de la redención de sus hermanos. Fue un acto de obediencia al Padre. Su plegaria maestra en la cruz proclama el fin de su misión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿No? Vuelve a decirlo Fernando Riel. El Evangelio debe ser para el cristiano su ruta de vida. Para nosotros tendría que ser nuestra ruta de vida. Donde el canon de su conducta, tanto moral como espiritual, debe reflejar su amor filial. Si hemos dicho que somos hijos por gracia del primer instante de nuestra concepción, está revelado, todo está ahí, y el Evangelio nos revela al Padre, ¿no? Cuando Cristo dice el Padre y yo somos una misma cosa, ciertamente nuestra conducta y todo lo que tenemos que hacer ruta es para que, para reflejar nuestro amor filial como hijos que somos, vivir en esa obediencia al Padre. El Evangelio, por lo tanto, como lo dice Fernando Rielo, resulta de la biografía
que describe un hijo de su padre y sobre María, un libro de familia y sus peripecias, nos dice así Fernando Rielo. Jesucristo es el sublime juglar de gesta que jamás haya producido la humanidad. Muy poético, ¿no? La verdad que la forma que lo dice lo describe. A la luz del Evangelio descubrimos la entraña de toda humanidad, nuestra condición de hijos, el auténtico soporte de la nueva humanidad. Como el tiempo corre, me quedan 10 minutos, ¿no? O menos. Voy a decir estas frases para entrar en la aplicación, lo que nos tiene que ayudar. Todos los cristianos tienen recibido mandato apostólico de anunciar el Evangelio. Todos los cristianos tienen recibido mandato apostólico de anunciar el Evangelio a todo el mundo que se les cruce en su camino. Nos dice así. Y tenemos el mandato de Cristo, ¿no? El Evangelio. ¿Qué nos dice? Id y anunciar a todas las gentes la buena noticia. A todas las gentes. Es decir, fijaros, la expresión de Cristo, en este sentido, claro, lo que tiene que hacer es un Dios, no lo puede hacer de otra manera. Pero ¿no creéis que es algo imposible? A la luz de nuestra razón. A todas las gentes, a todo el mundo. ¿No? A todo el mundo. Cristo no nos está pidiendo en ese... Es como Dios, Él nos pide lo máximo. No máximo, no lo mínimo. No voy a hacer aquí un apostolado y con eso me conformo, voy a hablar de... No, es esta aspiración que nos pone Él y nos inspira a través del Espíritu Santo para anunciarle al mundo entero. Y eso está en el Evangelio. Y eso es para todos. Porque el Evangelio, cuando lo leemos, no es para unos que son, aunque sí él lo dice, que hay unos los máximos y los mínimos. ¿Eh? ¿Los mínimos quién son? Aquellos que se conforman con lo mínimo. Yo cumplo los mandamientos, que no los cumplo, porque cumplir los mandamientos, yo la verdad que cuando me miro a los 10 mandamientos digo, ¿no? Entonces, es decir, y aquellos los máximos. ¿Y quién han sido los máximos? Pues hemos encontrado siempre quién nos han adelantado, los santos. ¿No? Todos por eso estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados. Nadie puede decir que no sea santo hasta que no se demuestre. ¿No? Todos estamos llamados porque estamos bautizados. Entonces, el método de Cristo hace del Evangelio el libro de la perfección cristiana. Cuando decimos, ¿y cómo puedo ser santo? Pues vayamos al Evangelio. Vayamos al Evangelio, leamos en profundidad y veremos cómo ciertamente nos va dando las pautas, cómo yo tengo que relacionarme, ya no solamente en el campo moral, sino en esa relación como hijo, porque hemos dicho que el Evangelio nos lleva a eso. Y cuando decimos que es el método, Cristo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El anuncio del Evangelio es condición indispensable para la conversión del prójimo. Por eso tenemos que anunciarlo. Y lo dice así el apóstol. La fe entra por los oídos. Dice el apóstol San Pablo, ¿no? Por eso tenemos que anunciarlo. Y entonces el Evangelio tiene este sentido también de conversión. Dada la hora, yo voy a explicar un poco lo que Fernando nos invita. Esto es dentro de su pensamiento y lo que vivimos, sus hijos, misioneros y misioneras identes, ¿no? Que es algo que el Evangelio lo aplicamos a nuestra vida espiritual. Todo lo vivimos. Yo creo que todos leemos de alguna manera la palabra, Evangelio o el Nuevo Testamento,
digo el Antiguo Testamento, y nos lleva a tener una conducta de acuerdo a esa fe que tenemos, ¿no? Pero Fernando lo que propone él, y en esta antropología suya, nos va a decir que el Evangelio va a ser aquello que, dadas nuestras condiciones de nuestras facultades, ¿y cuáles son nuestras facultades? Nuestra mente y nuestra voluntad, ¿verdad? Él habla de otra facultad, habla de una facultad unitiva, unitiva. ¿Y qué es la unitiva, la facultad unitiva? Si lo queremos explicar de una forma sencilla, que es muy profunda, pero de una forma sencilla, la mente, su acto natural de pensar, o sea, su acto natural es pensar, ¿no? En el campo científico sería pensar, en el campo de la razón, bien. En el campo religioso sería pensar en la razón religiosamente. Religiosamente. En el campo, lo que diríamos la facultad de la voluntad, es desear o querer, ¿eh? Ciertamente, y también lo decimos en el campo del deseo, pero también en el campo de lo que es lo religioso. Pero ¿qué ocurre? Que esas dos facultades, dice Fernando Rielo, tienen la inclinación de unirse a, se unen a algo, tratan de unirse. Lo cual hace que mi mente y mi voluntad se proyectan hacia algo, pero no es, digamos así, el objetivo, digamos, su acto natural no es unirse, sino pensar y desear, pero se inclina hacia unirse a algo. ¿De acuerdo? Entonces, él habla de lo que se llama el teorema maestro. Él habla del teorema maestro. Habla diciendo que dos nociones, dos ideas, dos pensamientos distintos entre sí, necesitan un tercero que haga la síntesis. ¿Qué es lo que ocurre? No es verdad que nosotros tenemos el pensar, por un lado, el pensar, ¿eh? y la voluntad, mente y voluntad, ¿no? Lo cual hace que nuestro pensar y nuestro desear van hacia algo que les lleva para unirse. Entonces, esa es la facultad unida. Une a la mente y a la voluntad. De hecho, nosotros, si nos damos cuenta, cuando decimos, yo tengo un carácter que me gustaría cambiar, ¿qué ocurre ahí? Lo sé y lo deseo, pero no puedo sacármelo, porque estoy unido a algo todavía. Estoy apegado, ¿no? Que es muy fuerte la unión. Entonces, Fundador dice, la unión es el acto religioso que con fundamento en su activo natural, unirse a sí misma la mente y la voluntad. Unir la mente y la voluntad. Tiene a su mente la unidad y la singularidad. O sea, por lo tanto, si nosotros tenemos un pensamiento en mi mente que es negativo y un deseo en mi mente que puede ser ese mismo positivo, ¿qué es lo que ocurre? No es verdad que hay en ese momento una, digamos, división, porque no sé qué hacer. Tengo que estudiar, pongámosle estas cosas, pero me gusta más irme ahora a hacer una cosa que es más fácil que estudiar. Pero sé que tengo un examen mañana. Y si no estudio, se me presenta ahí.
¿Cuál sería la acción a tomar ahí? Hemos dicho que yo no voy a recurrir a lo que es foráneo, otras, digamos, pensamientos, ¿no? ¿Cuál tendría que ir? Al Evangelio. Y además el Evangelio, ¿por qué? Porque es ciertamente la revelación, es el mismo Dios, que se revela ahí mismo. No es porque sea el Evangelio, sino que se revela ahí mismo. Lo cual significa que ante una situación que se me presenta de esa dualidad, tengo que ir a resolver mi conflicto, ¿eh? Que se me presenta al Evangelio. Lo cual eso hace que este acto que hago, que es un acto de fe, que es un acto de una gracia, ¿qué ocurre? Me ayuda a cambiar el Evangelio todas esas tendencias psicológicas, también espirituales, y cuando digo espirituales del espíritu, porque Fernando Rielo habla de la cosa espiritual, pero él habla de la parte mística más que espiritual. ¿Y por qué? Porque un pensamiento negativo es un hecho espiritual. Y también puede ser un hecho espiritual bueno, una cosa buena o mala. Fernando dice, no, habla de la parte mística, que es, la parte mística es aquella experiencia de ese bien absoluto, ¿no? Es decir, cuando decimos absoluto, en el sentido, no mística es esa experiencia que tiene de Dios. Porque nosotros hacemos, obramos, humanamente decimos, yo he hecho un mal es un hecho espiritual, no es un hecho, digamos, que sea de otra cosa, es espiritual, no es bueno. Bueno, entonces, él habla de tres momentos. Uno es aceptación intelectual del Evangelio, es decir, dice, tenéis que leer el Evangelio, pero no, el Evangelio no es para leer simplemente para su comprensión, que tenemos que hacerlo, sino para vivirlo. Y al vivirlo significa que eso a mí, mi tendencia que yo tengo de una persona, ejemplo, una persona que, bueno, pongamos, porque estamos hablando de lo práctico aquí ya. Si yo soy una persona que de alguna manera soy, voy a poner, no soy diligente, rápido en que se me diga lo que tengo que hacer, lo hago, no tengo que hacerlo inmediatamente, sino que lo dejo pasar y pasar, ciertamente eso me va creando una conducta, un hábito que puede tener consecuencias graves, porque tendría que haber resuelto esa situación en ese momento y no más tarde. ¿Dónde lo voy a resolver? Mi conducta esa, tengo que resolverlo en el Evangelio. ¿Se acuerdan de Cristo cuando le dice, me viene ahora, Judas, le dice Cristo a Judas, hazlo y hazlo rápido, ya. No le deja en ningún momento, dice, hazlo y hazlo ya. ¿No? ¿Cuántas veces a nosotros, mira, no tengo miedo, es que no sé hacerlo, tengo que hacerlo, se me está pidiendo, y me uno al Evangelio, no a mi naturaleza, que mi naturaleza por educación, que he sido, o porque tengo miedo y tal, me uno inmediatamente a lo que el Evangelio me está diciendo. Mi mente es floja, y no digamos mi voluntad, más todavía en ese momento, ¿no? Me uno, esa es, en este momento, ¿quién me atrae? Que esa es la unión. Me atrae inmediatamente a cumplir aquello que el Evangelio, pero para eso el Evangelio yo tengo que leerlo, y lo leo no solamente para la comprensión, que digo, qué bonito cuando nos dice amar a tu enemigo. Eso es verdad que no es muy bonito, ¿no?
pero tengo que hacerlo. Mi mente aborrece a esa persona. Mi voluntad no desea, porque digo, hoy si me hizo esto, no sé qué, mi orgullo, no sé qué. ¿Qué es lo que ahí en ese momento tengo que hacer? Es un conflicto lo que tengo. Es el Evangelio el que me tiene que, es, digamos, la medida, por un hecho, de mi conducta, que tengo que aplicármela ahí. Y decimos, es que no puedo. No, hemos dicho que somos seres abiertos. Tenemos la capacidad. No es algo que no pudiéramos hacer, sino aquí ahora es si lo deseo o no lo deseo. Bueno, seguiría con más. Hay varias cosas que se pueden ir hablando más, pero creo que ya estamos en hora ¿eh? Para que podamos, si queréis, comentar algo concreto, no sé. Así que muchas gracias por vuestra paciencia ¿eh? Y también disculpar si no he sabido explicar bien las cosas. ¿Queréis ver la imagen esa del cuerpo, alma y espíritu? Una cosa para que os deis cuenta cómo... ¿Puedo hacer una pregunta? Hay una pregunta. Sí, un segundo. O sea, me dice. ¿Ya? Un momento. ¿O la escribo? Ya. Ya. No, espérate, no se te escucha. Espera. La tecnología es buena, pero a veces... A ver ahora. ¿Ya? ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí. Ya. ¿Qué es lo que recomiendas tú, Ricardo? ¿Seguir el Evangelio según las lecturas litúrgicas o ir, empezar por un capítulo, seguir de corrido? Gracias, Margarita. Buenas noches. Esto, Buenas. nuestro padre fundador, pues esto no es mío, él dice que sea de una forma continua, no cuando tú dices litúrgica, puede ser los domingos. No, él habla de que lo hagamos de una manera continuada, empezando por el Nuevo Testamento, por supuesto, que es para el Evangelio cuando hablamos, y se hace un capítulo diario. Nosotros hacemos un capítulo, los misioneros identes hacemos un capítulo diario. Y tiene un sentido porque lo voy a tomar en el campo afectivo. No se puede amar a una persona completamente si
no estás a su lado. O sea, es decir, eso, yo puedo decir, amo a la persona, pero si no conozco a la persona no puedo amarla. Lo cual significa de que yo tengo que conocer lo que hemos dicho del Evangelio, todo lo que es el mensaje, toda la revelación, ir conociendo la revelación, y en esa medida que yo voy diariamente acercándome con este sentido de lo que dice Cristo, que lo decía estos domingos pasados, te doy gracias, Padre, porque esto no se lo ha revelado ni a los inteligentes ni a los sabios, sino a quién se lo ha revelado, a los sencillos, a los humildes, ¿no? En la medida que nosotros vamos leyendo y vamos frecuentando diariamente de una forma, pues, continuada, la revelación se nos va dando, porque es la vida mística, la que es la acción luego del Espíritu Santo, en la que va obrando en nosotros para la comprensión, ya, más que la comprensión, el contenido, la revelación de lo que está en la palabra, ¿no? No sé si te contesto. Perfecto, muchas gracias. Ya no tenía una pregunta. Bien. Diana. Yo tengo una pregunta, Ricardo. Dime. Mira, nosotros, bueno, estamos haciendo con Violeta catequesis para padres. Y yo diría que un alto porcentaje de los padres es como el libro bien guardado, lo más guardado posible. Entonces, el Evangelio, obviamente, es lo que nos nutre, ¿ah? Apostólicamente. Entonces, de qué manera uno puede empezar a entusiasmar a estos padres para y hacerlo atractivo, digamos que es un libro atractivo, ¿ah? Para comenzar a leerlo, porque incluso les asusta eh, leer el Evangelio. Entonces, ahí hay algo que de alguna manera tenemos que trabajar nosotros como catequistas. Pero ¿de qué forma uno puede entusiasmar a estos padres para que se atrevan a leer el Evangelio? Bueno, esto es como cualquier otra disciplina. Lo que pasa es que hoy en día no nos gusta leer. Hoy es una cosa, Hernán, no es algo que hoy estamos acostumbrados a la imagen, ¿no? A las imágenes. Entonces, hacer un esfuerzo cuesta. Yo creo que lo único que hay que hablarles del bien que esto produce, que tengan esa experiencia, que poco a poco pues vayan, si no lo hacemos de una forma continua todos los días, pues que lo hagan una vez a la semana, que lo hagan. O sea, es decir, esto que yo digo que lo que es más conveniente, de acuerdo a lo que me decía Margarita, es que lo hagamos de una forma, porque claro, si yo quiero amar a una persona, no le puedo amar a una persona por partes, tengo que amarle completamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Queremos amar a Dios, que es nuestro Padre, y lo que tenemos que hacer pues, de una forma continua. Entonces, con ellos, pues habrá que hacer una pedagogía distinta, decir, bueno, pues hagan una lectura, háganlo aquí, y lo comentamos. Por ejemplo, se puede hacer algo de eso. En la catequesis un día, pues, que uno lea el Evangelio y que vayan dando cada uno pues su testimonio de aquello que le ha quedado y lo que han oído. Y poco a poco para que vayan acercándose. Y miedo, pues yo creo que el miedo lo tenemos todo, porque cuando nos dice Cristo en el Evangelio que hay que amar a tu enemigo, yo creo que todos tenemos miedo. No es una cosa que diga, qué bien, que no. Me enfrento hasta una realidad en la cual, pues éticamente, no estoy dispuesto a hacerlo. En el momento que quiero, aunque me dé miedo, pero quiero, me enfrento a esa situación y claro, ya hay una motivación distinta intrínsecamente, ¿no? Hay que buscar las formas, yo creo, ¿no? Porque nosotros, en nuestra amada Iglesia Católica Apostólica y Romana, a diferencia de otra de los
que tenemos otros hermanos evangélicos, ellos leen la palabra y se la saben maravillosamente. Es una cosa que nosotros, los católicos, nos ha faltado, ¿no? Esa manera de acercarnos a la palabra, ¿no? Ricardo, ¿puedo agregar Gracias, algo? Ricardo. Ricardo, ¿puedo hablar? Sí, claro. Yo agregaría que lo que insististe mucho de que estamos abiertos, pero estamos abiertos al infinito. Y eso es muy importante recalcarlo, a mi manera de ver. Y a Hernán le diría que invite a sus amigos a que lo imiten, porque son un ejemplo como matrimonio, son un ejemplo. Y basta que le digan, hagan esto y háganlo como nosotros lo hacemos y miren lo que hemos conseguido. Eso. Muy bien. Cuidado con lo infinito. El infinito es algo abstracto. Nosotros un infinito es Dios. Es nuestro Padre. Abierto al infinito, abiertos a Dios, sin duda. Eso, infinito, abiertos a Dios. Que es lo máximo, el absoluto, ¿no? Exactamente, Tocho. Absoluto hay uno, nada más. Una pregunta. ¿Quién? Diana. Diana. Ricardo, Sí, no sé, quería darte las gracias por graficar tan bien esto que tenemos la mayoría de los creyentes, católicos, cristianos, en fin, de que muchas veces las personas en momentos de dolor toman el Evangelio o la Biblia y abren y encuentran la maravilla y el tesoro y luego se olvidan. Qué lindo esto que dijiste de que es un libro que no es anestésico. Y, y de verdad, como en la experiencia personal, muchas veces pasa que cuando uno conversa con personas como más preparadas intelectualmente y todo eso, te rebaten conciencia muchas cosas. Y yo siempre les digo, esta cuestión es mía, pero yo se las digo, te invito a leer el Evangelio, porque te aseguro que tal como estás actuando hoy en muchísimas cosas, no vas a poder seguir haciéndolo así. Porque una vez que uno lo toma, lo lee, lo encarna, ya no puedes continuar viviendo de cualquier manera. Entonces la gente se atemoriza porque quiere seguir en sus malos hábitos, por decirlo de alguna manera, o viviendo en la equivocación. Y es como una espada, de verdad, tal como lo dice la palabra, una espada de doble filo que separa el espíritu del alma y eso te enfrenta a una y otra contrariedad con tal de transfigurarte. Entonces, es de héroes, de verdad, leer el Evangelio, porque no puedes continuar igual, no puedes, es como estar traicionando una y otra vez. Si te están pidiendo amar al enemigo, si te están pidiendo llevar sobre tus hombros la carga de los demás, si te están pidiendo no juzgar, si te están pidiendo ser generoso, no solo generoso, sino magnánimo, entregándose por entero, etcétera, 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 es un tremendo desafío para las personas y incomoda, porque cuando uno habla así, incomoda y la gente retrocede, muchas veces retrocede, porque claro, sí es verdad, sí, díganme, nosotros que leemos el Evangelio todos los días, ¿no es un desafío cada día? ¿No es un desafío intentar eh, cumplir el deseo que tiene el Padre y que en Cristo nos lo pide así encarnadamente? Claro que es, porque vivimos llenos de contrariedades, por nuestros pensamientos, la voluntad, el deseo, el instinto, el ego, en fin, mil cosas. Entonces, eh, no sé, yo encuentro que hay que proponerlo así. Leer el Evangelio es de valientes, es de gente que quiere
tener verdaderamente un cambio en la vida, ser feliz de verdad. No significa no tener tempestades, no significa no andar muchas veces a la deriva, no, no, no. Pero sí darle dirección y sentido, como hemos estudiado en nuestros seminarios, en nuestras cátedras, que el dolor no es porque tú no le das dirección y sentido porque abres una parte del Evangelio y te sale cierto versículo que ciertamente lo es y es un mundo de amor, ¿verdad? Y de sanación y de liberación, pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Es como dices tú, enamorarse de una persona humana divina que nos trae todas las respuestas a todos los ámbitos de la vida humana. Entonces, realmente es un desafío. Y yo me gustaría, como me dan ganas como de abrazarlo a todos y de felicitarlos porque leen el Evangelio todos los días, porque de verdad uno no puede seguir siendo la misma persona. Una vez que lo toma, lo lee y empieza a amar cada versículo y enamorarse de Cristo y a sentir su olor y a sentir su forma de caminar, de sentarse, de mirar a las personas y todo, ya nunca más vuelve a ser la misma persona. Quería darte las gracias. Eso. Muchas gracias a ti, Terry. Bien, Bien. ya. ¿Y qué dicen? Yana, ¿puedes decir tú tu pregunta, por favor? ¿O la leo Hola, yo? buenas noches. Sí, quería preguntar, la libertad del ser humano, tú hablabas de las potencias del alma, el deseo y el pensar, que es la mente, el desear, que es la voluntad y como acto, me imagino. La libertad del ser humano, ¿dónde está asociado a la facultad unitiva? En la unión. En la unión Porque es en el fondo la uno, libertad. claro, lo que pasa es que como uno, yo no sé si el ser humano hoy día, que lo vemos muchas veces nosotros mismos hemos estado alejados de Dios, eh, tal como decías tú, cómo poder lograr ayudar a que la palabra entre en el ser humano. Bueno, esa libertad también tiene que estar como conocedora de lo que Dios es y hacia... En el fondo del Señor lo único que quiere es que estemos abrazados con Él para que Él nos dé amor y nosotros podamos retribuirle ese amor y que Él pueda estar en todos, como también lo dice por ahí Corintios, o sea, hasta que Dios sea todo en todos. Entonces yo digo, bueno, esa libertad del ser humano que ha estado separada de Dios desde la caída, esa libertad que el mismo Dios no nos restringe, ¿cómo podemos ir orientándola? Y bueno, y una de las formas también a orientarla a bien es a través de la palabra y de la oración. Y, y yo creo que en eso nosotros estamos bien en deuda con, no solo con nosotros mismos, sino que también con el mundo entero, porque la fe viene por el oír, pero la fe viene por el oír palabra de Dios. Pero más aún la fe yo creo que viene también porque la gente pueda ver nuestro testimonio. Entonces, tenemos una responsabilidad bien grande desde la perspectiva de poder hacer vida a la palabra, hacer la vida. Y hacer la vida de manera completa implica hacer la vida con esas otras patas también. O sea, qué bonita trilogía entre la palabra, la Eucaristía y la oración, porque son cosas que van haciendo de la personalidad del ser humano esta figura de Cristo, este encarnar la figura de Cristo. Hay gente que no es cristiana y pareciera mucho más cristiana que un cristiano, porque eh, tiene un referente, incluso hay gente que no es cristiana y como dices tú, lee el Evangelio y tratan de imitar la sola persona de Jesús. Y al solo imitar la persona de Jesús, ya parecen mucho más cristianos que nosotros mismos. Entonces, yo creo que el tema del Evangelio tiene que ser contagioso a través de nuestra vida, a través del testimonio,
a través de esa oración, como decían antes, el poder aprender, el poder desarrollar nuestras facultades, el poder dejarnos iluminar por el Señor, el dejarnos iluminar por la fe, la esperanza y la caridad, nos tiene que llevar a ser testimonios vivientes, a hacer esas hostias vivas, a ser un testimonio de Cristo vivo. Bueno, ardua tarea, gracias por la exposición y hay que animarnos a seguir adelante, con fuerza, con fe, con esperanza, con amor. Gracias por el tema, por los 3 temas anteriores, los 3 temas en general que han tocado. Muchas gracias, Jan. Solamente una cosa, cuando hablas de la libertad, esa libertad viene afectada por el pecado. ¿Y cómo la formamos? Se forma por el amor, dice Fernando Riel. Lo vamos formando por el amor. Sí, es bonito esa palabra de formar, es bonito porque el Señor nos forma, nos va formando, nos va conformando. Entonces es súper importante que lo tengamos presente porque ¿a qué aspiro yo? ¿A qué aspiro como ser humano de ser? Quiero ser formada por el top, lo máximo. Y eso me lo da la palabra, me lo da el Señor, me lo da la oración. Entonces, aceptar también ser formado es algo importante, es un paso importante a dar. Gracias. ¿Hay algo? Bueno, dada la hora, el tema, yo os agradezco nuevamente y vamos ahora a cerrar este tema para el siguiente encuentro que va a ser sobre la filiación divina, que nos va a alumbrar mucho más todo este tema que estamos hoy y el siguiente, porque nos van a quedar unos temas muy interesantes. Así que invitemos a aquellos que están en nuestras casas, lo podemos hacer por Zoom o presenciable también, para que vengan, porque son temas que van directamente a nuestras vidas. No es una cosa, sino a nuestra vida incluso personal, de nuestros conflictos, que nos van ayudando a nivel, digamos, espiritual. Pues muchas gracias nuevamente. Una breve pregunta, si es posible. ¿A qué? ¿Sí? Sí, una breve pregunta.